¿Sabéis por qué no tiran bombas en África? ¿Por qué? Porque no encuentran el blanco. ¿Te resulta habitual escuchar comentarios de este estilo, verdad? Pues sigue escuchando. Buenos días, somos Maritrini, Sofía, Reme y yo, Mónica, estudiantes de segundo de Educación Social. Estás aprendiendo acerca de la diversidad cultural en España. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast. ¡Sigue escuchando! Este episodio está patrocinado por Blankinator 3000, el dispositivo que elimina cualquier conversación incómoda sobre racismo, con frases como "no todos los blancos", "eso ya no pasa" y "yo veo personas, no colores". Disponibles en los lugares donde nunca se ha hablado seriamente del tema. Advertencia: usarlo puede provocar ignorancia crónica. Chicas, ¿y qué es la diversidad cultural? Pues mira, Maritrini, según la RAE, la diversidad se define como variedad de semejanza o diferencia. La diversidad cultural se refiere a las múltiples formas en que se expresan las culturas de grupos y sociedades. Vale, me habéis definido la diversidad, pero ¿y qué es la cultura? Sigue escuchando. Pues la UNESCO explica que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además del arte y de las letras, los modos de vida, la manera de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. ¡Sigue escuchando! Vale, entiendo. Pero algo tan sencillo, ¿por qué no se cumple? Sigue escuchando. Pues no sabría decirlo. Test rápido. Responde sí o no a las siguientes preguntas. Cuando describes a alguien, ¿utilizas su color de piel como característica importante? ¿Crees que el racismo se soluciona si dejamos hablar de él? ¿Dices "yo tengo un amigo negro" como argumento definitivo? Retomando el tema de políticas, todos están muy bien, pero no nos centremos únicamente en datos. Veamos qué se cuece en la calle. A continuación, quiero compartir con vosotros una conversación muy curiosa que tuve con un chico de Bolivia. ¿Y con el paso del tiempo has sentido que ha cambiado algo? Por ejemplo, ¿ha cambiado algo desde que viniste, los primeros días o años que viniste hasta ahora? Yo te diría que no, porque sinceramente en este caso, en este tema, los cambios son difíciles, la verdad, porque es un tema, la verdad, muy, muy difícil de cambiar, ya que considero que el ser humano necesita criticar a otro por sus diferencias que tienen, la verdad, porque no sé, Vale, ¿cuántos años llevas en España? 6 y medio, 7. Vale. Siguiente pregunta. ¿Has vivido situaciones en las que te sientas juzgado por tu aspecto? Sí, por ejemplo, cuando yo llegué, a mí me metieron en una clase. Bueno, en verdad, esto me pasó ya después. Yo es que tuve un proceso muy grande porque en mi país de estudios no están tan avanzados como aquí. Yo, por ejemplo, el inglés no lo tenía tan avanzado como lo tienen aquí. Yo el inglés lo había empezado cuando me vine para acá. Entonces yo no lo tengo ni tan avanzado. Entonces yo, debido a esos problemas educativos, yo obviamente no me pusieron en un curso. Yo llegué a un curso, según mi edad, que yo llegué para tercero de la ESO, pero debido a que no estaba lo suficientemente preparado académicamente para tercero, me bajaron a segundo. Y ahí tuve un problema con un maestro que la verdad, para hablar conmigo, usaba el delegado. No tenía, yo no sé por qué, ¿vale? Pero no se dirigía a mí directamente. Madre es como mía. que se iba con el delegado, salía de afuera y luego entraba y el delegado me sacaba de afuera para hablar. Entonces yo de verdad, yo eso lo veía muy feo, la verdad. O sea, no te quería ni dirigir la palabra. Yo creo que no. Sinceramente, en todo el curso que estábamos no hablamos nada. Que la verdad fue poco, pero la verdad no.
Y también otra cosa que vi en otros lugares son las tiendas, sobre todo las tiendas más, te diría, blancas, como que son más brillantes. Siempre que... Económicamente elevadas, quieres decir. No tiene por qué, pero te diría, bueno, sí, te diría que sí, pero yo he llegado a entrar, pues a ver, obviamente también me interesan. Y me sentí miradas que en parte lo puedo llegar a entender, pero es que hay veces son exageradas las miradas. No, es que no tienes que entender nada, es que no te tienen por qué mirar juzgándote. Ya, también es verdad, pero es lo que he sentido. Bueno, y continuando con lo que has dicho, pues quería preguntarte si crees que el racismo en España es algo visible o más bien sutil. Yo te diría que el racismo existe en todos lados. Sí. Yo ya no te diría en España, es decir, el racismo existe en todos lados. Puede que en un lugar exista más que otro, pero en todos lados. Por ejemplo, como te dije antes, yo por conocido sé que en Madrid hay racismo y muchas veces es muy notable, pero yo por mi experiencia aquí en Granada, yo no llegué a notar mucho lo que es el racismo, pero ya está, que es lo que yo te diría en España. Yo no generalizaría, ¿no? Bueno, ¿Cómo se dice? Generalizar. Bueno, sí, eso. Que yo no pero que por lo menos yo aquí en Granada no lo sentí tanto. Vale. Bueno, es verdad que el racismo existe en todos lados. Y mira, en los 6 años y medio que yo llevo aquí en Granada, en la calle solo he tenido que vivir una ocasión, un momento de racismo. Una circunstancia, sí. Un momento de racismo, pero tampoco ha sido un racismo de pelea, sino que yo caminaba tranquilamente por la calle y una persona pasó y me llamó Osuna, porque sí, ya conocerás Osuna. Por tu color de piel, ¿no? Sí, como era oscuro, pues me llamó Osuna. Y bueno, a ver, yo me lo tomé a gracia, pero que eso. No, pero es un comentario racista, no es una gracia. Ya, por eso te lo digo. Pero que es lo que te digo, que aquí en Granada, por lo menos yo lo digo por mi experiencia, porque yo normalmente he vivido más en la zona centralizada, pero yo no sé ya cómo será por los alrededores, eso ya no te sabría decir, pero por mi experiencia en Granada no lo sentí mucho. Y qué curioso lo que ocurre siendo España un país de Europa y Granada una ciudad tan grande y supuestamente tolerante. ¿Por qué será? Sigue escuchando. Pues yo la verdad es que no tengo ni idea. Pero puedo decir que desde mi experiencia como mujer racializada he tenido que soportar muchas situaciones en las que no me han tratado bien por ser de origen marroquí. Por ejemplo, una vez fui sola a una tienda y físicamente las personas no saben categorizarme al no utilizar hijab o algún símbolo estereotípico. Sin embargo, esa misma tarde tuve que ir a la misma tienda con mi madre, que sí usa hijab, y me trataron de diferente forma que cuando fui sola. Sigue escuchando. No sé qué solución podría haber. ¡Armonía! Vale, es de las mejores ideas que he escuchado en mi vida. Pero ¿cómo se puede conseguir esta armonía? ¿Realmente es algo que se pueda alcanzar? ¡Armonía! ¡Sí! Mónica, por favor, lo hemos entendido. ¡Armonía! ¡Mónica, para ya! ¡Armonía! Y ahora, bienvenidos al Diccionario Express Antirracista. Microagresión no es un Pokémon. Es cuando dices qué bien hablas para ser de allá. Colorblind no es daltonismo, es cuando finges que no ves raza y terminas ignorando el racismo. Tokenismo no es una nueva criptomoneda, es cuando ponen a una persona racializada en el anuncio para quedar bien. Chicas, tengo que deciros algo. ¿Qué pasa, Maritrini? ¿Sabéis mucho sobre la cultura gitana? ¡No! ¿Creéis que está cargada de prejuicio? ¡Sí! ¿Queréis que un amigo mío os cuente algo? ¡Sí! Dentro, Antonio. La cultura gitana siempre ha estado discriminada por todo el mundo, porque nosotros también, los gitanos, hemos sido discriminados. ¿Por qué?
porque hemos ido donde hemos ido a un barrio, no nos ha gustado las leyes que han puesto, porque nosotros tenemos unas costumbres que nos han enseñado desde pequeñito y va adquiriendo de padres a abuelos, porque nosotros nos han discriminado, porque vamos a ver, hay una gente que son buenas y gente que somos malos, todos somos, porque a lo mejor hay unos que no quieren trabajar, se han metido en la droga y no hemos metido en la droga, porque a lo mejor 25 se han metido en la droga, ya no están discriminando toda la gente mal. Claro, pero es que eso también lo hacen los españoles. También lo hacen los españoles, pero como nosotros desde pequeños ya nos han discriminado, que seamos gitanos, que esa raza no nos quieren en ningún lado, porque, vamos a ver, ¿por qué? Porque no queremos normas. A lo mejor yo cojo un piso y rompemos los cristales, rompemos todo, seremos salvajes y vivimos de otras costumbres que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque nosotros desde pequeñitos no nos han dado lo que le dan a los payos. No nos enseñan ni nos llevan al colegio. Entonces tenemos una cultura más salvaje. A los payos no le tenemos miedo. Nosotros lo que pasa que nosotros tenemos una cultura y ellos tienen otra cultura. Cada uno, una persona, tenemos una ley. Nosotros respetamos cuando estamos con ellos, pues lo respetamos. Pero después dejamos que vaya esto, porque la ley es para todo el mundo igual, no como para los gitanos y para los payos. Ahí todo tiene que ser para la misma ley. Lo que pasa es que nosotros nos la saltamos. ¿Qué es lo que pasa? Que después cuando nos pillan, pues nos meten en la cárcel y a la cárcel nos vamos. Ya está, es lo que tenemos que hacer. Cumplir los delitos como hechos y ya está, porque no se puede hacer más nada. Porque no. Habéis flipado, ¿eh? Hay que ver lo que se aprende cada día, ¿eh? Y eso que se supone que somos nosotras las que estamos enseñando hoy. Sí, ya lo decía Freire, que quien enseña aprende a aprender. Bienvenidos y bienvenida a nuestra sección documental. Hoy en Mitologías Blancas exploramos la leyenda de que el racismo se acabó porque hay un presidente negro. Se dice que al ser elegido, el racismo se fue caminando en chanclas y dijo: bueno, ya no me necesitan. Spoiler, el racismo se quedó, solo aprendió a disfrazarse mejor. Chicas, creo que también hay que mencionar por qué viajan extranjeros a España. Creo que es una cuestión fundamental. ¡Sigue escuchando! Una cuestión importante en estos años y que en época de crisis resulta compleja es que la inmigración ha llegado a España por dos motivos. La necesidad del inmigrante de mejorar su situación personal y la de su familia en el país de origen, pero también la demanda de esa inmigración por parte de la economía española. Es curiosa que sí. Y ahora, el ranking del top 3 excusas racistas disfrazadas de buena intención. En el número 3, yo no soy racista, pero... En el número 2, yo no veo razas, solo seres humanos. Y en el puesto número 1... A mí me discriminan por ser blanco también. ¡Exactamente! Mis queridos oyentes, agarren papel y lápiz, que comienza la clase. Vamos ahora a nuestra sección Escuela de Aliadismo nivel principiante. Hoy aprenderemos qué no hacer en una marcha antirracista. Llevad el cartel que dice: yo tengo un amigo marroquí. Gritar más fuerte que las personas a las que apoyas. Escuchar, aprender y sobre todo, no hacer TikToks en medio de una protesta. Preparen sus palomitas, porque vamos a criticar la política. Y es que suele pasar que quienes crean las normas del país se aprovechan de la inmigración. Nuestros políticos utilizan cualquier tipo de inquietud que surja en el pueblo para desviar la atención a los verdaderos problemas del país, como suele ser la caída de su economía. Se respaldan en discursos de odio, que atentan contra los derechos humanos, atrayendo grandes cantidades de votantes hacia los partidos en degradación. Pues sí, puede ser, porque en los últimos años, en España, se ve un rechazo hacia los inmigrantes, debido al creciente aumento de un movimiento populista que alimenta el odio contra las personas de origen extranjero. Y con esto cerramos la primera parte del episodio de hoy.
Recuerda, el racismo no se desmonta solo, ni con buena vibra. Comparte, reflexiona y no sueltes un "yo no soy racista, pero" esta semana. Nos escuchamos pronto. Si no te ofendiste, chao chao, privilegio. ¡Vamos con lo siguiente! Y ahora, queridos oyentes, contamos con una experta en el tema, que además es activista en identidad marrón. Estamos seguras de que nos llenará de conocimientos nuevos. ¡Adelante, América! La diversidad cultural no solamente se la puede como pensar en un día puntual, que es cuando se celebra el Día de la Diversidad Cultural, que no sé cuándo es acá en España, pero bueno, en Argentina se celebra el 12 de octubre, que ustedes celebran la Hispanidad, que es el Día de la Conquista, celebran la conquista de América. Nosotros celebramos el Día de la Diversidad Cultural, que antes era el Día de la Raza, también celebrábamos, pero decidieron cambiarlo. Por ejemplo, en Argentina se decidió cambiar y se decidió llamarlo Día de la Diversidad Cultural porque es el día que se valoriza nuestra identidad y distintas identidades. No estamos celebrando que nos conquistaron, estamos celebrando que sobrevivimos a eso y que todavía sigue existiendo la diversidad de identidades en nuestro continente, por ejemplo. Entonces eso creo que es como pensar la diversidad cultural desde ese lugar. ¿La palabra raza está bien dicha? La palabra raza no se usa más. De hecho, usar la palabra raza es un concepto colonial, que quiere decir que es diferenciar esa raza, o sea, esas distintas diversidades y poner en valor la europea. Entonces, yo por lo menos no uso la palabra raza, uso etnia, uso comunidad, uso porque la palabra raza es una construcción. De hecho, se construye la palabra raza para englobar todo lo que es distinto. Y todo lo que es distinto es pobre, de no valor, se desvaloriza eso y se pone por alto el hombre blanco europeo, por ejemplo. Me parece muy interesante, por ejemplo, y que yo siento que a nosotros nos falta mucho, me dice, es esa búsqueda de la identidad, que en Latinoamérica siento que se hace más y que acá no. Que acá tipo no te interesa saber que si tu bisabuelo era árabe o no, por ejemplo. O no hay esa búsqueda. De hecho, hay gente que yo conozco que es granadina que tiene apellido árabe y cuando vos le preguntas, ay, ¿de dónde es tu apellido? No sé, no sabe. No, como que no hay ese interés. Cuando era adolescente, que cuando yo estaba con mi grupo de amigas, a mí era la única que le preguntaban, ¿y vos de dónde sos? Y vos, pero no pareces argentina. Y yo ir a un lugar y decir, ay, que no me pregunten de dónde soy. Nosotros le ponemos como nombres como de microracismos, ¿no? Esta cosa de que te pregunten ¿y vos de dónde sos? Que cuando tengas que entrar a un lugar te pidan a vos tal vez el documento y a otras personas no. Que el trato sea indistinto y lo notas, porque de repente yo soy racializada pero siempre me he juntado con mucha gente blanca, o sea, como con el estereotipo argentino. Y a mí siempre me preguntaban, me pedían el documento, entrábamos a un lugar y me pedían revisarme el bolso. Y yo decía, ¿por qué a mis amigas no les revisás y a mí me revisás? Eso se llama perfilamiento racial. Acá en Europa pasa mucho en los aeropuertos, cuando capaz, de hecho tengo amigas que son las nuevas españolas, o sea, son españolas pero de hijos de padres latinoamericanos o de Marruecos, son las nuevas españolas, son súper españolas, porque su forma, su manera, la forma en que piensan, todo es súper español, pero físicamente no parecen. Vamos a un lugar, viajamos, documento, porque piensan que es de otro país. Y en realidad en realidad son de acá, tienen pasaporte europeo, ¿no? Como, o que te miren con una mirada de criminalizante, como que no se estás traficando droga, que estás como... Eso pasa mucho en los aeropuertos. Un país que se plantea que quiere erradicar el racismo, pero ahí es cuando también ni el propio país entiende qué es el racismo, ¿no? Es lo que volvemos a lo mismo. Se piensa que ser racista es hacerle bullying a una persona. El sistema en el que vivo es racista. El país en el que vivo es racista.
El hecho que yo tenga que tener acá, entrar con un documento, papeles, hacer todo un proceso burocrático, eso es una violencia estructural y racial. Mayormente en Europa las dinámicas de frontera, hay una frase que es muy común que, bueno, que es como nadie es ilegal, todos tenemos derecho a migrar, ¿no? Como en el sentido de que ninguna persona tiene que estar perseguida por decidir moverse de su territorio. La mayoría de la gente que migra de los países tercermundistas, como le dicen acá, son personas que o son refugiados climáticos, porque en sus territorios se están talando los árboles, se están contaminando, se están inundando, y los países que generan eso en esos territorios son los países del primer mundo, que son Europa y Estados Unidos. Entonces es una hipocresía, tipo, que yo explote tu territorio, te obligue a irte de tu territorio y que después yo no te quiera permitir entrar a mi territorio. Y cuando yo voy a tu territorio, yo soy tu mano de obra en tu territorio. Entonces, es un discurso hasta demoníaco si te lo pones a pensar así. Volvemos otra vez a la frase que le dije al principio, de cuando Fanon dice: no es casual que las personas blancas del mundo sean ricas y que las personas pobres del mundo sean negras, porque es una estructura histórica que ha funcionado, donde los ricos, donde los países ricos se hacen ricos a costa de esos países que les sirve explotar, ¿entendés? Entonces es como algo, cuando vos miras el mapa más grande, cuando vos empezás a entender que tu rompecabezas no solo tiene 10 piezas, sino que tiene 25 cuando salís al mundo, eso te explota el cerebro. Yo por eso siempre recomiendo. Acá hay muchos recursos para viajar, hay dinero para hacer Erasmus, para moverse, yo siempre recomiendo viajen, conozcan el mundo. Porque también es verdad que a veces es muy difícil ser empático o ponerse en la piel del otro cuando no tenemos ni idea de los niveles de pobreza estructural que esa gente tiene. Tipo, lo puede entender alguien que se ha movido, ¿no? Como, a veces yo hablo acá con amigas y digo que nunca por más que yo te cuente y te narre, nunca lo vas a poder entender porque es algo que es una experiencia que tenés que ver, ¿no? Para entender. Y ahí decís como, bueno, nada, yo me quejaba porque no probé la materia. Y a veces de repente ves que, no sé, la vida es mucho más compleja, ¿no? Como, pero bueno, eso tiene su tiempo, es proceso, la vida hay que crecer y cada cosa lleva su momento. Porque espero y pongo esperanzas en las nuevas juventudes, o sea, en ustedes, en las nuevas juventudes de ustedes, que yo veo un cambio, obviamente. También es verdad que el contexto español es muy complejo, fueron los 40 años de dictadura. La mayoría de las generaciones antiguas tienen ideas muy arcaicas, muy antiguas, muy cerradas. Entonces, espero y tengo esperanzas en las nuevas generaciones que son ustedes, que como tienen más acceso a información, tienen más posibilidades de informarse, ustedes ya son parte de criarse con esa diversidad, puedan puedan convivir con eso como no algo distinto, sino dar por hecho esas cosas, ¿no? Que viven en una cultura que es bastante diversa. Entonces tengo esperanzas. También digo lo mismo que el feminismo. O sea, tuvieron que pasar muchos años, muchas personas luchando para que hoy por hoy las generaciones de ahora sean conscientes de muchas cosas que tu mamá y tu abuela no eran conscientes, por ejemplo. Lo mismo espero con el racismo, ¿no? En cuanto al racismo, yo lo que veo actualmente es que los jóvenes, no estoy hablando de nosotras, sino más jóvenes aún, suelen decir, por ejemplo, viva Franco, o yo voto a Vox, viva Vox, y realmente no se dan cuenta de lo que están diciendo. Es que se promueven delitos, o sea, actitudes de odio que llevan incluso sus padres y sus abuelos, con esto de los partidos nuevos que se aprovechan de que hay más gente migrante aquí y dicen es que se van a quedar en nuestro país, no sé qué. Entonces esos discursos políticos al final se extienden muchísimo, lo escuchan de los padres, lo escuchan de todos lados, porque es que están en todos lados, y al final es que ellos mismos se lo creen. Y ven a una persona por la calle, que te digo yo, con la piel oscura, de cualquier modo que no son ellos,
Y como escuchan a los padres decir que son moros de mierda, que los negros vienen que están conquistando el país, Bueno, es que cualquier se lo creen. barbaridad. Y todo lo que se trata de educar en las escuelas, tal, llegan a su casa, ven eso y Pero es que de todas y es como un maneras paso atrás. las redes sociales Lo mismo, tienen, lo mismo. tienen mucho que desear. El mundo está cambiando. Estamos en un contexto geopolítico donde el mundo está avanzando, la mayoría de los gobiernos en distintos países y más todavía como en los que más potencia y más poder tienen, está avanzando una extrema derecha, ¿no? Donde este tipo de discursos se fomenta y se instalan, acompañado de los medios de comunicación, se instalan en las personas y promueven, bueno, primero que nada el racismo, el patriarcado, el consumo, el capitalista, o sea, el fomento de sálvese quien pueda, tipo el individualismo a morir, que si vos haces las cosas vos solo, tipo vas a llegar, el discurso de la meritocracia, que mientras más sacrificado sea y más te esfuerces por algo lo vas a lograr. Y digo, no, el mundo no funciona así. La mayoría de las cosas se construyen en colectivo. Vas a probar tu materia porque tenés que hacer un trabajo con 4 compañeras más. Y también hay que situarnos bastante. Yo creo que estamos en una ciudad que es muy conservadora, muy cristiana, donde la mayoría de la población tiene esas ideas. Granada para mí es una ciudad que, bueno, acá se fomenta mucho. O sea, Granada ha ganado el partido de Vox, la mayoría, o sea, la gente mayor ha votado. Otro contexto es el de los estudiantes, o sea, el mundo de Granada, del estudiante, del Erasmus, de gente más diversa. No estoy hablando de ahora, estoy hablando como anteriormente. Vale. Las estadísticas marcan. Yo tengo muchas docentes que trabajan en las instituciones. Las estadísticas hablan mucho de que los jóvenes no quieren charlas de educación de género porque asocian el género al feminismo, y el feminismo son las feminazis, porque también se plantea esta cosa de demonizar al varón, ¿no? Como que el varón es lo peor, y digo, no son esas las formas. Digo, a los varones también hay que hablarles, a los varones también hay que explicarles cómo funciona. La educación sexual integral es mucho más amplia, es cómo generas tus vínculos, de qué manera sos responsable afectivamente, digo, pero si en tu casa vos vas y tu padre te repite lo mismo que está viendo en la televisión, es muy complejo, ¿no? Es muy difícil. Digo que todo es muy situado porque yo veo, por ejemplo, que hay una diferencia muy grande entre Granada, que es una ciudad más pequeña, y irte, por ejemplo, a Madrid, a Barcelona, que sí que es verdad que hay mucha gente de Marruecos, que hay muchos moros, como dicen pero son ciudades cosmopolitan, son ciudades donde la diversidad está todo el tiempo, donde vos vas a consumir algo y te está atendiendo alguien latinoamericano, donde la mayoría de los puestos de trabajo, es verdad, no hay más gente española, pero eso no quiere decir que los españoles se están extinguiendo, eso quiere decir que los trabajos más precarios los está haciendo la gente que viene de afuera. Y ese discurso de nos vienen a robar el trabajo lo fomentan los gobiernos de derecha, por ejemplo. Lo fomentan los discursos de Vox. Entonces, por eso hay que tener una perspectiva más amplia del mundo. En Argentina pasa lo mismo. La mayoría de los argentinos estamos migrando a estos territorios y la mayoría del venezolano, que están en peores condiciones, están haciendo los trabajos que el argentino no quiere hacer. Entonces, todo un círculo de cómo funcionan los procesos migratorios. Cada persona migra para buscar mejores condiciones y mejores calidades de vida, ¿no? Digo, es claramente que acá la gente que migra está mejor que en su país, pero el español, que está bien a comparación de la gente latinoamericana, decide migrar a un país del norte, porque en el país del norte le van a pagar 15 euros la hora, no 8 euros la hora. Entonces es toda una cadena. Y en Berlín también tenés el discurso de que los migrantes están robándoles el trabajo, y de repente te ves que los migrantes son el italiano, el español, el turco, el sirio, el hindú, el de la India. Digo, en todos los lugares opera de la misma manera. No es que pasa acá.
es algo que ha pasado siempre, históricamente. Pero cuando vienen los gobiernos de derecha, esos discursos se fomentan más. Y es como el speech de la derecha. ¿Entendés eso? Las nuevas generaciones van a ser afroespañolas. Porque ¿qué pasa con los hijos de las familias que migran? La migración en España es reciente, es del 2000. Entonces van a empezar a aparecer las nuevas los nuevos españoles, que son personas afro, que sus padres son del norte de África, pero que ellos son españoles. De hecho, hablan como españoles. Su forma de ser son españoles. Digo, ¿no? Entonces es como... Tenemos que empezar a darnos cuenta que nuestra cultura está cambiando, que la cultura española va a cambiar, que los nuevos españoles son otros españoles, porque eso es lo que produce una migración nueva, decodifica nuevas identidades. También, aún así, como acá hay historias sobre personas afroespañolas. Pasa que en los libros no sale, es algo que no se cuenta, se da por hecho que los afroespañoles vienen del norte de África y digo, como que es una migración reciente y no. Son afroespañoles hace muchos años. Gracias, América, nos llevamos todo el cariño que nos has dado y mucho que reflexionar. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Chao, chao, privilegio. Gracias por escucharnos.